La oficina de la esquina en la planta ejecutiva brillaba de luz a las 22:47, mientras que todo el edificio permanecía sumido en la oscuridad. Jack Miller deslizó su trapeador por el frío suelo de mármol, y sus ojos, sin darse cuenta, tocaron el escritorio de roble, valuado en decenas de miles de dólares. Tras los ventanales que daban al horizonte de Seattle, Richard Cole, el magnate tecnológico de 69 años, se aferraba al borde de su escritorio, con el rostro pálido, respirando como si acabara de correr una maratón. En el silencio de la noche, una tos seca y persistente resonó desde la oficina más potente del edificio. Jack se detuvo, con el corazón latiendo con fuerza. Esos síntomas, los había visto antes. No sabe que se está muriendo. Y soy el único aquí. Jack Miller había limpiado estos pisos durante 3 años, moviéndose por Techno-Vision Industries como un fantasma que nadie se molestaba en notar. A sus 43 años, sus hombros soportaban el peso de un hombre que había aprendido que la vida rara vez pedía permiso antes de tomar lo que más importaba. El turno de noche le sentaba de maravilla. Menos gente significaba menos preguntas. El piso ejecutivo era su última parada cada noche, un mundo prístino de vidrio y acero. Jack había memorizado cada centímetro, desde pinturas abstractas que valían más que su salario anual hasta sillas de cuero importadas que costaban más que los autos de la mayoría de la gente. La oficina de Richard Cole dominaba la esquina noroeste. Sus enormes ventanales ofrecían una vista imponente de Elliott Bay. Jack había observado al hombre durante meses, observando sus hábitos con silenciosa atención. Richard llegaba antes de las 6 todas las mañanas y rara vez se iba antes de la medianoche. Parecía considerar el sueño como una incomodidad necesaria. Esta noche se sentía diferente. Jack se detuvo frente a la puerta entreabierta, oyendo algo que le aceleró el pulso. Esa tos seca y persistente no era nuevo. Lo había notado cada vez más frecuente en las últimas semanas. Pero ahora venía acompañado de algo más. Un cambio en el patrón respiratorio que despertó recuerdos que Jack llevaba años intentando enterrar. A través del hueco de la puerta, vio a Richard de pie detrás de su escritorio. Una mano presionaba su pecho mientras la otra se aferraba a la superficie de caoba. El rostro del hombre había adquirido un tono grisáceo y el sudor le salpicaba la frente, a pesar del climatizador del edificio. Había visto estos mismos síntomas antes, 15 años atrás, en una habitación de hospital abarrotada. Su padre había mostrado los mismos signos sutiles en las semanas previas a ese último infarto. La forma en que se detenía para recuperar el aliento, el gesto inconsciente de presionar la palma de la mano contra el pecho, el cambio gradual de color que otros consideraban fatiga. Jack se obligó a seguir fregando mientras su mente daba vueltas. La distancia entre sus mundos parecía insalvable. Él era la ayuda, invisible por diseño. Richard Cole dominaba las salas de juntas e influía en los mercados. ¿Qué negocio? ¿Acaso un conserje tenía que diagnosticar la salud de un gigante tecnológico? Pero mientras Jack observaba a Richard hundirse lentamente en su silla, respirando con calma, su instinto le gritaba que el tiempo se agotaba. La pregunta no era si tenía derecho a intervenir. Era si podría vivir consigo mismo si no lo hacía. La lluvia había comenzado alrededor de las 9, convirtiendo las calles de Seattle en ríos de neón reflejado. Para cuando Jack llegó a la planta ejecutiva, la tormenta tamborileaba contra las ventanas, creando una atmósfera extrañamente íntima en el ambiente corporativo, normalmente estéril. La rutina de Jack se había vuelto casi meditativa con los años, pero esa noche se sentía cargada de anticipación. Al acercarse a la oficina de Richard, notó que estaba más iluminada de lo habitual. Richard solía trabajar solo con la lámpara de su escritorio después de las 10. Esa noche, todas las lámparas brillaban como si lucharan contra la oscuridad. La tos comenzó de nuevo, seca e insistente, seguida de un crujido de papeles, luego silencio. Jack hizo una pausa, escuchando normalmente. Clics de teclado, llamadas telefónicas. En cambio, oyó algo que le heló la sangre.
El inconfundible sonido de alguien que luchaba por respirar. Sin pensarlo conscientemente, Jack abandonó su carrito y se acercó. A través de la estrecha abertura, pudo ver a Richard desplomado hacia adelante, con ambas manos presionadas contra el pecho, el rostro contorsionado por el dolor y la confusión. El poderoso director ejecutivo parecía repentinamente frágil, mortal de una manera que destrozaba cualquier suposición de invencibilidad que la riqueza podía proporcionar. Este era el momento que lo definiría todo. La fracción de segundo en que Jack Miller tuvo que elegir entre la seguridad de la invisibilidad y la aterradora vulnerabilidad de la acción. La pesada puerta de cristal de la oficina de Richard parecía pesar 400 kilos cuando Jack la abrió. El suave silbido del mecanismo neumático parecía imposiblemente fuerte en el repentino silencio. Pero Richard no levantó la vista. Su respiración se había vuelto superficial y rápida. Cada inhalación era una visible lucha que teñía sus labios de un alarmante tinte azul. El señor Cole. La voz de Jack sonaba extraña en la cavernosa oficina, áspera por la falta de uso y cargada de preocupación. No podía ocultarlo. Señor, ¿se encuentra bien? Richard levantó la cabeza lentamente. Sí, luchando por concentrarse. Cuando finalmente reconoció al conserje, el hombre invisible con el carrito de fregona, la confusión se reflejó en sus rasgos. Movió la boca como si fuera a hablar, a imponer su autoridad o a exigir explicaciones, pero solo emitió un débil jadeo. Jack había pasado suficiente tiempo en las salas de espera de los hospitales como para reconocer un evento cardíaco en curso. Los síntomas típicos que los médicos de su padre habían descrito con distanciamiento clínico se estaban desarrollando en tiempo real. Dolor en el pecho, dificultad para respirar. Ese sonido delator que sugería que el corazón no bombeaba eficazmente. Cada segundo que pasaba disminuía las probabilidades de un resultado positivo. Sin esperar permiso ni explicación, Jack sacó su teléfono y marcó el 911. Su voz era firme mientras proporcionaba la dirección y describía la situación. Años de gestión de crisis condensados en unas pocas frases urgentes. Las preguntas del operador fueron exhaustivas, pero interminables. Sí, el paciente estaba consciente. No se estaba ahogando. Sí, parecía ser de naturaleza cardíaca. Señor, necesito que se quede conmigo, dijo Jack, arrodillándose junto a la silla de Richard. Llega la ayuda. ¿Puede decirme dónde le duele? La mano de Richard temblaba mientras se señalaba el pecho, con los ojos abiertos por un miedo que probablemente no lo había afectado en décadas. El hombre que controlaba presupuestos multimillonarios y tomaba decisiones que afectaban a miles de empleados quedó reducido a la más básica vulnerabilidad humana. El terrible reconocimiento de que el dinero y el poder no ofrecían protección contra el fracaso de la carne y la sangre. Jack aflojó la corbata de Richard y le desabrochó la camisa. Acciones aprendidas durante un curso de seguridad laboral que había tomado años atrás, cuando aún creía que su vida seguiría un rumbo diferente. La tela de seda se sentía increíblemente cara entre sus dedos ásperos por el trabajo, un recordatorio táctil de la enorme brecha entre sus mundos que las circunstancias habían vuelto repentinamente insignificantes. Los minutos se alargaron como horas mientras esperaban a los paramédicos, marcados solo por la respiración trabajosa de Richard y el tamborileo constante de la lluvia contra el cristal. Jack se encontró hablando, llenando el silencio con palabras tranquilizadoras e instrucciones prácticas. Respira despacio. Intenta relajarte. Concéntrate en mi voz. Parecía surrealista. Esta inversión de roles, el hombre invisible convirtiéndose en el ancla de estabilidad para alguien cuya sola existencia representaba todo lo que nunca había podido lograr. Cuando finalmente llegaron los servicios de emergencia, su eficiente profesionalismo transformó la oficina ejecutiva en un quirófano. Monitores portátiles, tanques de oxígeno y otros equipos llenaban el espacio donde normalmente se negociaban acuerdos millonarios. Jack retrocedió, volviendo a su lugar en las sombras. Pero la mirada de Richard seguía sus movimientos con una intensidad que sugería que esta no sería su última interacción.
Mientras los paramédicos llevaban a Richard en silla de ruedas hacia el ascensor, uno de ellos se detuvo junto a Jack. «Buena decisión», dijo el joven simplemente. «Otros 10 o 15 minutos y probablemente estaríamos lidiando con una situación muy diferente». Las puertas del ascensor se cerraron con un suave tintineo, dejando a Jack solo en la oficina, que aún vibraba con la energía de la crisis y la intervención. La lluvia seguía cubriendo las ventanas, y las luces de la ciudad brillaban como diamantes dispersos, indiferentes al drama humano que acababa de desarrollarse 47 pisos por encima de las calles. Jack permaneció allí un largo rato, rodeado por las trampas del éxito y el poder, preguntándose si acababa de salvar una vida o si simplemente había pospuesto una conclusión inevitable. En cualquier caso, la cautelosa distancia que había mantenido entre su mundo y el de Richard se había roto para siempre. El mañana traería preguntas que no estaba seguro de estar preparado para responder, consecuencias que no podía predecir y una conexión que nunca había buscado, pero que ya no podía negar. Los días posteriores al infarto de Richard transcurrieron con la extraña suspensión del tiempo tras una crisis. Jack volvió a su rutina habitual: fregar suelos, vaciar cubos de basura, mantener la infraestructura invisible que mantenía el buen funcionamiento de las empresas estadounidenses. Pero la planta ejecutiva se sentía diferente ahora, cargada con el recuerdo de las luces de emergencia y las voces urgentes, de un hombre poderoso reducido a su esencia humana más vulnerable. Las noticias sobre el estado de Richard corrían por el edificio con la velocidad que solo los chismes podían alcanzar. Los comunicados oficiales hablaban de agotamiento y problemas de salud menores, un lenguaje cuidadosamente elaborado para mantener la confianza de los inversores y la estabilidad corporativa. Pero el personal de limpieza escuchaba historias diferentes de las enfermeras que trabajaban en la unidad cardíaca del Seattle General. Conversaciones susurradas sobre arterias obstruidas y procedimientos de emergencia que pintaban un panorama mucho más grave. Jack se encontró evitando por completo la planta ejecutiva durante los primeros días, intercambiando turnos con otros conserjes y concentrándose en los niveles inferiores, donde la vida continuaba su ritmo predecible. Pero la cabeza del edificio de seguridad, un policía retirado llamado Martínez, quien siempre había tratado al equipo de limpieza con más respeto que la mayoría, lo buscó el jueves por la noche. «La empresa está haciendo preguntas sobre la noche del lunes», dijo Martínez, con un tono cuidadosamente neutral. «Quieren hablar con quien quiera que haya encontrado al señor Cole». La entrevista tuvo lugar en una sala de conferencias estéril en el piso 32, lo suficientemente por debajo del nivel ejecutivo como para sentirse seguro, pero lo suficientemente alto como para mantener la seriedad corporativa. 3 personas se sentaron frente a Jack. Una mujer de recursos humanos, cuya sonrisa nunca llegó a sus ojos, un abogado de la empresa cuya presencia sugería que la situación era más seria de lo que nadie quería admitir, y un hombre de la junta directiva cuyo nombre Jack reconoció de las páginas de negocios. Le hicieron preguntas cuidadosas sobre sus funciones, su acceso al piso ejecutivo y su interacción con Richard esa noche. Jack respondió con honestidad, pero concisamente, describiendo cómo descubrió a Richard en apuros y su decisión de pedir ayuda. No mencionó las semanas de observación que precedieron a ese momento, ni la acumulación gradual de síntomas que le habían hecho reconocer una emergencia médica. El abogado tomó extensas notas, escribiendo con precisión mecánica sobre los blocs de notas. El representante de R.R. H.H. asintió con ánimo en los momentos oportunos, manteniendo la ficción de que se trataba de una sesión informativa amistosa y no de una posible evaluación de responsabilidades. El miembro de la junta directiva habló poco, pero observó a Jack con la mirada calculadora de alguien acostumbrado a medir riesgos y oportunidades. Demostró una presencia de ánimo notable. El miembro de la junta finalmente dijo: «Rápido pensamiento en una situación de crisis. La empresa aprecia su iniciativa». Había algo en su tono que sugería que el reconocimiento podría traer complicaciones. Jack había trabajado en el mundo empresarial estadounidense el tiempo suficiente como para reconocer el doble filo de destacar,
la forma en que la visibilidad podía transformarse de un activo en un pasivo dependiendo de circunstancias ajenas a su control. Cuando terminó la entrevista, Jack regresó a sus funciones con la incómoda sensación de que su anonimato llegaba a su fin. El resto del personal de limpieza lo trataba de otra manera, algunos con un respeto renovado, otros con el cansancio que produce ver a un compañero traspasar los límites establecidos. Se había convertido en una historia, una advertencia o una inspiración, según la perspectiva, y las historias tenían una forma de cobrar vida propia. Esa noche, mientras Jack se preparaba para salir del edificio, Martínez se acercó de nuevo. Esta vez, su expresión era más difícil de interpretar. La cortesía profesional se mezclaba con algo que podría haber sido preocupación. «Tengo un mensaje para usted», dijo, extendiendo un sobresellado con el membrete de la empresa. «De arriba». Jack tomó el sobre, pero no lo abrió hasta que llegó a su coche en el aparcamiento. La carta era breve, escrita en un papel grueso que susurraba riqueza y autoridad. Richard Cole solicitó su presencia en el Hospital General de Seattle al día siguiente, con horario de visita entre las 2 y las 4 de la tarde. La firma era temblorosa pero inconfundible, un toque personal que transformó la solicitud de una obligación corporativa en algo más complejo e incierto. El viaje a casa llevó a Jack por barrios que contaban la historia de la evolución de Seattle, de puerto industrial a centro tecnológico. Casas modestas se alzaban junto a modernos condominios, bungalows artesanales que compartían manzanas con experimentos arquitectónicos que costaban más que el salario de toda la vida de la mayoría de la gente. Era una ciudad donde el éxito y la lucha coexistían en una proximidad incómoda, donde la distancia entre el conserje y el director ejecutivo se medía en kilómetros, pero parecían universos completamente diferentes. El apartamento de Jack ocupaba el segundo piso de una casa reformada en un barrio al que la gentrificación aún no había llegado. El edificio era sólido, pero se le notaba la edad, el tipo de lugar donde la gente trabajadora aún podía permitirse vivir mientras ahorraba para algo mejor. Su apartamento era pequeño pero limpio, amueblado con elementos elegidos por su durabilidad más que por su estilo, un espacio funcional que reflejaba las necesidades prácticas de la monoparentalidad. Ethan, de 11 años, estaba despatarrado en el suelo de la sala cuando Jack llegó, rodeado de deberes y los restos de la merienda después de clase. El niño levantó la vista con esa sonrisa rápida que siempre le alegraba el día a Jack a pesar de las complicaciones del día. «¿Qué tal el trabajo, papá?», preguntó Ethan. La pregunta era en parte rutina y en parte curiosidad genuina. A los 11 años, era lo suficientemente mayor como para entender que la vida adulta implicaba desafíos, pero lo suficientemente joven como para creer que su padre podía con todo lo que se le presentara. Jack se acomodó en su sillón habitual, un sillón reclinable desgastado que había sido una compra de lujo en tiempos mejores. «Interesante», dijo, lo cual era cierto, aunque incompleto. «¿Qué tal la escuela?». Ethan se lanzó a una descripción detallada de su día. Un examen de matemáticas que creía haber sacado sobresaliente. Drama en la cafetería con intercambios. Almuerzos y sentimientos heridos. Planes para un proyecto de ciencias que requería materiales que debían presupuestar cuidadosamente. La vida normal, la complejidad cotidiana que hacía que el encuentro de Jack con la crisis y el poder corporativo pareciera ajeno. Más tarde esa noche, después de que Ethan terminara sus deberes y se hubiera metido en la cama con su libro y la lamparita de noche para la que era casi demasiado viejo, pero que no estaba listo para abandonar, Jack se sentó solo con la carta de Richard. El papel se sentía pesado entre sus dedos, caro de una manera que le recordaba la enorme brecha entre sus circunstancias. Pensó en el hombre que había encontrado luchando por respirar, reducido a la vulnerabilidad humana más básica, a pesar de toda su riqueza e influencia. En ese momento, Richard Cole había sido simplemente otra persona que necesitaba ayuda, despojada de las barreras protectoras que el dinero y el estatus podían proporcionar. Pero ahora, después de todo, esas barreras se reafirmaban, y Jack no estaba seguro de qué papel se esperaba que desempeñara en lo que viniera después.
Jack se había tomado medio día libre para la visita, una decisión que le costó 4 horas de sueldo que no podía permitirse fácilmente. Pero la petición de Richard tenía un peso que hacía que negarse pareciera imposible. La habitación privada ocupaba un rincón de la planta de cardiología. Richard estaba sentado en una silla junto a su cama, vestido con una bata de hospital que lo hacía parecer más pequeño y común de lo que Jack jamás lo había visto. Señor Miller. La voz de Richard era más fuerte de lo que Jack esperaba, aunque aún conservaba rastros del agotamiento que viene después de un evento médico importante. Gracias por venir. Jack tomó la silla que le ofrecían, consciente al instante de su ropa de trabajo y de la cuidadosa distancia que solía mantener con este nivel de jerarquía corporativa. La habitación se sentía tan íntima que hacía que los límites sociales normales parecieran arbitrarios. 2 hombres unidos por circunstancias que ninguno había elegido, pero que ambos tenían que sortear. ¿Cómo se siente, señor? La pregunta parecía inadecuada dada la magnitud de lo sucedido, pero las convenciones sociales ofrecían pocas alternativas para abordar las experiencias cercanas a la muerte con personas que existían en mundos diferentes. La risa de Richard carecía de humor. Como un hombre al que le recuerdan su mortalidad de la forma más directa posible, los médicos me dicen que tengo suerte. Si no hubieras llamado cuando lo hiciste, probablemente estaríamos teniendo una conversación muy diferente, si es que la tuviéramos. El reconocimiento flotaba entre ellos, más significativo que la mera gratitud. Jack le había salvado la vida a Richard, un acto que creó una deuda que ninguno de los dos sabía cómo afrontar. En sus circunstancias normales, tal intimidad habría sido imposible, impedida por las cuidadosas jerarquías que mantenían el buen funcionamiento del mundo empresarial estadounidense. Simplemente hice lo que cualquiera habría hecho, dijo Jack. La respuesta automática de alguien que se siente incómodo con los elogios o la atención. No. La voz de Richard transmitía la autoridad que había construido su imperio, suavizada ahora por una emoción genuina. La mayoría de la gente habría llamado a alguien más y le habría pasado la responsabilidad a un superior. Tú actuaste directamente de inmediato. Tomaste el control cuando importaba. Se sentaron en silencio un momento, observando cómo la luz de la tarde pintaba patrones en el suelo del hospital. A través de las ventanas, Seattle continuaba con su ritmo incesante de construcción y comercio, indiferente al pequeño drama humano que se desarrollaba en una unidad cardíaca en lo alto de las calles. Necesito preguntarte algo, dijo Richard finalmente. ¿Cómo lo supiste? ¿Cómo reconociste lo que estaba pasando? La pregunta que Jack temía desde el lunes por la noche, la que le exigiría revelar fragmentos de su vida que había mantenido cuidadosamente ocultos tras el anonimato profesional. Pero sentado en esa habitación de hospital, rodeado de la maquinaria que había ayudado a salvar la vida de Richard, mantener la distancia se sentía imposible e innecesario. Mi padre murió de un infarto cuando yo tenía 28 años, dijo Jack simplemente. Te había estado observando durante semanas, viendo los mismos síntomas. La forma en que te detenías al caminar por el pasillo, como te tocabas el pecho sin pensarlo, la tos que empeoraba. Era como ver una película que ya había visto, solo que esta vez podía hacer algo con el final. Richard absorbió esta información con la atención concentrada que solía reservar para los informes trimestrales y la planificación estratégica. Siento lo de tu padre y agradezco que su experiencia te haya ayudado a salvarme la vida. Esa no es una conexión que la mayoría de la gente habría podido establecer. La conversación que siguió reveló detalles que ninguno de los dos esperaba compartir. Richard habló sobre el aislamiento que conlleva la responsabilidad final, como el éxito podía convertirse en una prisión que lo separaba de la conexión humana genuina. Jack se encontró hablando de ser padre o madre soltero, de las decisiones y los sacrificios que lo habían llevado de los oficios especializados al trabajo de cuidado, del orgullo y la lucha de criar a un hijo solo. Mientras visitaba a su padre o madre. Al llegar el fin de la conversación, Richard extendió una invitación que los sorprendió a ambos. Me gustaría conocer a su hijo, dijo. Cuando salga de aquí,
Quizás podrían cenar conmigo. Nada formal. Solo una oportunidad para agradecer a la familia del hombre que me salvó la vida. Jack salió del hospital con más preguntas que respuestas, cargando con el extraño peso de una relación que desafiaba cualquier clasificación fácil. La distancia entre sus mundos no había desaparecido, pero se había acortado de maneras que resultarían imposibles de ignorar. Lo que viniera después requeriría que ambos hombres navegaran por un territorio que ninguno de los dos había explorado, donde las jerarquías corporativas significaban menos que las obligaciones humanas y el simple acto de preocuparse por el bienestar de otra persona. Las semanas posteriores a la hospitalización de Richard desarrollaron un ritmo que se sentía a la vez natural e imposible. Jack regresó a sus tareas habituales, pero la planta ejecutiva ahora tenía un significado personal que transformaba el mantenimiento rutinario en algo más complejo. Se encontró anotando detalles que antes había pasado por alto, la forma en que la luz de la tarde iluminaba las salas de conferencias, las obras de arte cuidadosamente seleccionadas que reflejaban las preferencias estéticas de Richard, los sutiles indicios de un espacio de trabajo diseñado por alguien que pasaba la mayor parte de sus horas de vigilia dentro de sus límites. La recuperación de Richard progresó según las expectativas médicas, pero su enfoque del trabajo experimentó cambios que repercutieron en la empresa de maneras tanto obvias como sutiles. El hombre que solía trabajar jornadas de 16 horas ahora salía de la oficina a las 8 la mayoría de las noches. Las reuniones que antes se extendían indefinidamente tenían una hora de finalización fija. La legendaria intensidad que había construido Techno-Vision Industries se estaba atenuando por una nueva conciencia de las limitaciones personales. La invitación a cenar se materializó 2 semanas después del regreso de Richard al trabajo. El restaurante que eligió Richard era elegante, pero no ostentoso. Jack nunca había estado en un lugar que requiriera reservar con semanas de anticipación. Eisen había abordado la velada con entusiasmo y nerviosismo. Jack le había explicado la situación de forma sencilla. Un hombre de su trabajo que quería darle las gracias. Richard llegó puntualmente, un hábito que parecía arraigado independientemente del contexto. Parecía más saludable que en el hospital, aunque Jack notó la forma cuidadosa en que se movía, la mano inconsciente que ocasionalmente le tocaba el pecho mientras se aseguraba de que todo funcionaba correctamente. La transformación de poderoso director ejecutivo a paciente cardíaco y viceversa había dejado huellas sutiles que solo alguien con formación en observación detectaría. «Tú debes ser Eisen», dijo Richard, ofreciéndole un apretón de manos que reconocía al chico como una persona digna de respeto. «Tu padre me dijo que te interesa la tecnología». Lo que siguió fue una conversación que reveló profundidades inesperadas en ambos participantes. Eisen mostró el tipo de curiosidad intelectual que a Jack le recordaba a su yo más joven, haciendo preguntas sobre programación informática e innovación digital con genuina fascinación. Richard respondió con la paciencia de quien recordaba lo que se sentía al descubrir las posibilidades que la tecnología podía ofrecer, explicando conceptos complejos en términos que un niño de 11 años podía comprender. A medida que avanzaba la velada, Jack se encontró observando una faceta de Richard que las empresas estadounidenses nunca habían visto. El hombre que dominaba las salas de juntas e influía en los mercados poseía una gentileza casi paternal al responder a las interminables preguntas de Eisen. El legendario perfeccionismo que había construido su imperio se veía atenuado por la calidez y el genuino interés en cultivando una mente joven. ¿Crees que podría trabajar para una empresa como la tuya algún día?, preguntó Eisen durante el postre, con la intensidad que caracterizaba a la mayoría de las preguntas de un niño de 11 años sobre el futuro. Richard consideró la pregunta con la misma atención que dedicaría a una sesión de planificación estratégica. «Creo que puedes lograr cualquier cosa que te propongas», dijo. «Pero lo más importante no es trabajar para la empresa de otro. Es comprender qué quieres aportar al mundo y encontrar la mejor manera de hacerlo realidad». La conversación que siguió abordó la educación, las oportunidades y la importancia de desarrollar tanto las habilidades técnicas como la comprensión humana. Jack escuchó con creciente aprecio el enfoque de Richard hacia la mentoría,
la forma en que lograba inspirar sin abrumar, animar sin hacer promesas incumplidas. Al final de la velada, Richard extendió una invitación que sorprendió a todos los participantes. «Me gustaría mostrarle a Eisen nuestro laboratorio de desarrollo algún día», dijo. «Estamos trabajando en algunos proyectos que podrían interesar a un joven con su curiosidad». El viaje a casa estuvo lleno de la animada charla de Eisen sobre computadoras y programación, y la posibilidad de ver dónde se creó la verdadera tecnología. Jack escuchó con sentimientos encontrados. Orgullo por la inteligencia y el entusiasmo de su hijo, gratitud por Rich. La inesperada amabilidad de Richard y una creciente inquietud por las implicaciones de su relación en desarrollo. Esa noche, después de que Eisen finalmente agotara su entusiasmo y se durmiera, Jack se sentó solo en su sala, preguntándose en qué los había metido. La cena había sido agradable, incluso reveladora, pero también había resaltado las enormes diferencias entre sus circunstancias de maneras que resultaron inspiradoras y abrumadoras a la vez. La oferta casual de Richard de mostrarle a Eisen el laboratorio de desarrollo representaba oportunidades que Jack nunca podría brindarle solo, oportunidades para que su hijo viera posibilidades que se extendían mucho más allá de sus circunstancias actuales. Pero también representaba un nivel de participación en sus vidas que iba mucho más allá de la simple gratitud por una intervención que le salvó la vida. Jack había pasado años construyendo una existencia estable, aunque modesta, para él y su hijo. La intrusión del mundo de Richard, con sus recursos ilimitados y sus complejas dinámicas sociales, amenazaba esa estabilidad de maneras que no estaba seguro de estar preparado para manejar. La relación que había comenzado con una emergencia médica se estaba convirtiendo en algo más complejo y potencialmente más peligroso. Jack se encontraba en una situación delicada, entre la apreciación y el cansancio. Agradecido por el interés de Richard en Eisen, aunque preocupado por las implicaciones a largo plazo de tal atención por parte de alguien cuyo mundo funcionaba con reglas que él no entendía del todo. La visita al laboratorio de desarrollo de Technovision tuvo lugar un sábado por la tarde, cuando el edificio estaba prácticamente vacío, salvo por el personal de seguridad y algún ingeniero ocasional con proyectos personales. Richard los recibió en la entrada principal. Su ropa informal lo hacía parecer más accesible que la figura intimidante que Jack conocía de las comunicaciones corporativas y los informes trimestrales. El laboratorio ocupaba una planta entera cerca del centro del edificio, un laberinto de estaciones de trabajo y equipos de prueba que parecía sacado de una película de ciencia ficción. Los ingenieros habían transformado el espacio en un campo de juego para la innovación tecnológica, donde los conceptos teóricos se convertían en aplicaciones prácticas y los sueños de la infancia sobre el futuro cobraban forma tangible. El entusiasmo de Eisen era contagioso mientras Richard los guiaba a través de demostraciones de sistemas de realidad aumentada, aplicaciones de inteligencia artificial y plataformas robóticas que parecían responder tanto al pensamiento como a la programación. El niño hacía preguntas que revelaban una comprensión intuitiva de los principios tecnológicos, conexiones que impresionaban incluso a los ingenieros veteranos que interrumpían sus proyectos de fin de semana para participar en explicaciones improvisadas. Tiene un instinto natural para esto. Richard le contó a Jack mientras observaban a Eisen modificar con éxito un programa sencillo bajo la guía de un joven desarrollador. Ese tipo de pensamiento que realmente no se puede enseñar. O ves los patrones o no los ves. Jack sintió la familiar mezcla de orgullo y preocupación que le producía ver a su hijo sobresalir en áreas que él no podía apoyar plenamente. Los dones de Eisen se hacían evidentes justo cuando llegaba a la edad en que las decisiones educativas determinarían sus futuras oportunidades. El sistema escolar público era adecuado, pero no excepcional, y las alternativas privadas seguían siendo financieramente imposibles, a pesar de la cuidadosa planificación y presupuesto de Jack. Como si leyera sus pensamientos, Richard abordó un tema que claramente le había estado rondando la cabeza desde la cena de la semana anterior. «Me gustaría hablar sobre la educación de Eisen», dijo en un momento de tranquilidad, mientras el chico estaba absorto probando un sistema de realidad virtual. «Hay oportunidades disponibles. Becas, programas avanzados,
campamentos de verano centrados en el desarrollo tecnológico, maneras de cultivar sus intereses sin crear dificultades económicas para su familia. La oferta era generosa y cuidadosamente formulada para preservar la dignidad, reconociendo la realidad. Jack entendió el subtexto. Richard había reconocido el potencial de Eisen y quería asegurarse de que no se desperdiciara por limitaciones económicas. La intervención era exactamente lo que cualquier padre querría para su hijo y precisamente lo que Jack más temía sobre el desarrollo de su relación. «Es muy generoso», dijo Jack con cautela. «Pero no estoy seguro de que sea apropiado. Eisen es mi responsabilidad y siempre he logrado proporcionarle lo que necesita». La respuesta de Richard reveló las habilidades diplomáticas que lo habían llevado al éxito en las negociaciones comerciales. «Por supuesto, él es tu responsabilidad, y es evidente que estás haciendo un excelente trabajo criándolo, pero a veces surgen oportunidades que benefician a todos los involucrados. No intento reemplazar tu rol como su padre. Me ofrezco a complementarlo en áreas donde tengo recursos y conexiones». La conversación que siguió fue delicada. Ambos hombres navegaban por un territorio donde el orgullo, el sentido práctico y el genuino interés por el bienestar de Eisen se cruzaban de maneras complejas. Richard dejó claro que su interés en ayudar era personal más que caritativo, impulsado por el reconocimiento del potencial más que por la mera curiosidad. Taifor. Circunstancias. Jack luchaba con la independencia que había cultivado durante años como padre soltero, la cuidadosa autosuficiencia que le había permitido construir una vida estable a pesar de los importantes desafíos. La solución a la que llegaron fue provisional pero viable. Richard proporcionaría información sobre oportunidades y programas, mientras que Jack conservaría la autoridad final para tomar decisiones sobre la participación de Eisen. Fue un acuerdo que reconocía tanto el deseo de Richard de ayudar como la necesidad de Jack de seguir siendo la principal influencia en la vida de su hijo. Mientras se preparaban para salir del laboratorio, Eisen se acercó con la expresión seria que indicaba que se avecinaba una pregunta importante. «Señor Cole», dijo, «¿por qué es tan amable con nosotros? Me alegro de que lo sea, pero mi padre siempre me dice que los adultos suelen tener razones para lo que hacen». Richard se arrodilló a la altura de los ojos de Eisen, considerando la pregunta con el respeto que merecía. «Tu padre me salvó la vida», dijo simplemente. «Cuando alguien hace algo tan importante por ti, cambia tu forma de pensar sobre muchas cosas. Ayudar a tu familia no se trata solo de dar las gracias. Se trata de reconocer que algunas deudas no se pueden pagar directamente». La respuesta satisfizo la curiosidad de Eisen, a la vez que dejó a Jack con nuevas preguntas sobre la naturaleza de la obligación y la gratitud entre personas de mundos diferentes. Mientras bajaban en ascensor hacia el aparcamiento, se preguntó si la inversión de Richard en sus vidas estaba motivada por un afecto genuino o por la necesidad del exitoso empresario de cuadrar las cuentas de cualquier manera posible. Los meses siguientes establecieron un patrón de interacción que se sentía a la vez natural y surrealista. Richard se convirtió en una presencia habitual en sus vidas, aunque siempre respetando los límites que Jack había establecido. Asistió a la Feria de Ciencias de la Escuela de Eisen, donde el proyecto del chico sobre sistemas de energía renovable obtuvo el primer lugar y atrajo la atención de los reclutadores de la escuela secundaria. Le proporcionó entradas para conferencias de tecnología y talleres de programación que ampliaron la comprensión de Eisen sobre lo que era posible en el mundo digital. Más sorprendente aún, Richard comenzó a buscar la perspectiva de Jack sobre asuntos que parecían muy alejados del trabajo de limpieza. Hizo preguntas sobre la moral de los empleados, sobre los desafíos prácticos de trabajar en varios empleos, sobre la brecha entre la política corporativa y la realidad laboral. Jack se encontró sirviendo como consultor informal en temas relacionados con el trato que la empresa daba a los trabajadores por hora. Sus perspectivas eran valoradas por su franqueza y autenticidad. La relación estaba transformando a ambos hombres de maneras que ninguno de los dos había anticipado. Richard estaba redescubriendo la satisfacción que brindaban las conexiones personales fuera de las presiones competitivas del liderazgo corporativo.
Jack estaba desarrollando confianza en áreas más allá de su experiencia tradicional, reconociendo que su experiencia vital le proporcionaba una sabiduría que trascendía las credenciales educativas o el estatus profesional. Pero los cimientos que sustentaban su inusual amistad estaban a punto de ser puestos a prueba por revelaciones que obligarían a ambos hombres a confrontar verdades incómodas sobre el pasado, el presente y la compleja naturaleza de la justicia y el perdón en un mundo donde el poder y el privilegio creaban consecuencias duraderas para decisiones tomadas hace mucho tiempo. La carta llegó un martes por la noche a finales de octubre, entregada por correo certificado al apartamento de Jack con la amable de gravedad oficial que inmediatamente sugería importantes implicaciones legales. El remitente mostraba las oficinas de Morrison, Bradley and Associates, un bufete de abogados cuyos anuncios televisivos prometían una representación agresiva en casos de lesiones personales en todo el noroeste del Pacífico. Jack abrió el sobre con la atención que reservaba para los documentos que pudieran afectar la estabilidad financiera de su familia. Lo que encontró fue una notificación de que se había presentado una demanda colectiva contra Technovision Industries, específicamente por la presunta negligencia de la empresa en el mantenimiento de su flota de vehículos durante el periodo de 2008 a 2012. La carta lo invitaba a unirse al litigio como demandante, citando la muerte de su esposa en un accidente automovilístico con un camión propiedad de la empresa como motivo de una importante compensación económica. Los recuerdos que esa carta despertó eran los que Jack había pasado años intentando controlar. La muerte de Sarah había sido declarada accidental. Una trágica colisión entre su coche compacto y un camión de reparto de Technovision, cuyo conductor se había quedado dormido al volante durante un turno doble, infringiendo las regulaciones federales. La empresa había llegado a un acuerdo rápidamente y discretamente, proporcionó suficiente dinero para cubrir los gastos funerarios y la manutención básica de Jack y Ethan, de 3 años, evitando admitir cualquier irregularidad. Jack había aceptado ese acuerdo porque luchar parecía imposible desde su posición de viudo afligido con un niño pequeño y recursos limitados. Los abogados de la empresa habían descrito el accidente como una tragedia inevitable. Mientras tanto, sus representantes de seguros habían enfatizado la generosidad de su oferta en comparación con lo que podría resultar de una larga batalla judicial. Agotado por el dolor y abrumado por la repentina monoparentalidad, Jack firmó los papeles e intentó seguir adelante. Ahora, sentado en su sala de estar con los documentos legales extendidos sobre la mesa de centro, Jack se daba cuenta de que el accidente podría no haber sido tan fortuito como le habían hecho creer. La investigación del bufete había descubierto un patrón de infracciones de mantenimiento y atajos de seguridad que la gerencia de Technovision había encubierto sistemáticamente durante el periodo en que Richard Cole consolidaba su poder y construía el imperio que lo convirtió en uno de los líderes empresariales más respetados de Seattle. El camión que mató a Sarah operaba con frenos defectuosos que deberían haber sido reparados semanas antes. El conductor había trabajado horas excesivas, infringiendo tanto la política de la empresa como las normas federales de transporte. La escena del accidente había sido depurada por investigadores privados antes de que las fuerzas del orden pudieran realizar un examen exhaustivo, y las pruebas potencialmente perjudiciales habían desaparecido antes de que los abogados litigantes pudieran revisarlas. Jack leyó la documentación con creciente horror y confusión. El hombre al que había salvado, el mentor que ayudaba a guiar a su hijo hacia un futuro mejor, el amigo que había mostrado un interés genuino por su bienestar, era potencialmente responsable de las circunstancias que destruyeron su primera vida y lo obligaron a la lucha que había definido su existencia durante la última década. Las preguntas que planteaba esa carta eran imposibles de responder sin confrontar directamente a Richard. Pero esa conversación requeriría que Jack reconociera que siempre había sabido de la posible conexión, porque lo cierto era que había reconocido el nombre de Richard cuando aceptó el trabajo en Technovision. La empresa que había asesinado a su esposa era la misma donde ahora empujaba un carrito de trapeador por los pasillos ejecutivos, una decisión que había tomado por razones que nunca se había explicado del todo. Esa noche, después de que Ethan se acostara, Jack llamó al número nocturno del bufete y habló con un asistente legal que le explicó los fundamentos del litigio.
El caso era sólido, con pruebas documentales que sugerían una cultura corporativa que priorizaba las ganancias sobre la seguridad, lo que había provocado múltiples accidentes evitables. El posible acuerdo podría brindar seguridad financiera a familias como la de Hacks, una compensación por pérdidas que nunca podrían ser realmente compensadas, pero al menos podría reconocer el costo humano de la negligencia corporativa. Pero continuar con la demanda significaría traicionar la confianza de un hombre que había mostrado genuina bondad a su familia, destruyendo una relación que les había brindado oportunidades y esperanza. Significaría admitirle a Richard que toda su amistad se basaba en el engaño, que Jack sabía desde el principio sobre la posible conexión entre la empresa de Richard y la muerte de Sarah. La complejidad moral de la situación consumió los pensamientos de Jack durante los días siguientes. Durante sus turnos en Technovisión, se encontró estudiando a Richard con nuevos ojos, buscando señales de la crueldad corporativa que podrían haber permitido el encubrimiento descrito en los documentos legales. Pero lo que vio fue al mismo hombre que había respondido pacientemente a las interminables preguntas de Eisen sobre tecnología, que había mostrado un interés genuino en mejorar las condiciones laborales de los empleados por horas, que había demostrado una humildad notable ante su propia mortalidad. El gran avance se produjo durante un encuentro inesperado el viernes siguiente por la noche. Jack estaba terminando sus tareas en la planta ejecutiva cuando notó que la luz de la oficina de Richard seguía encendida mucho después del horario laboral habitual. A través de la puerta entreabierta, pudo ver al hombre encorvado sobre su escritorio, rodeado de carpetas y documentos legales que se parecían notablemente a los que Jack había recibido a principios de esa semana. «Señor Miller», gritó Richard al notar la presencia de Jack en el pasillo. «¿Podría dedicarme un momento? Me gustaría hablar con usted sobre algo importante». La conversación que siguió cambiaría para siempre la vida de ambos. Richard había recibido la notificación de la demanda colectiva y había pasado la semana investigando por su cuenta las prácticas de la empresa durante el periodo en cuestión. Lo que descubrió lo conmocionó profundamente: un patrón sistemático de medidas de reducción de costos y violaciones de seguridad que su predecesor había implementado y que continuó durante los primeros años de su propio liderazgo. «Necesito decirte algo», dijo Richard, con la voz cargada de una confesión que llevaba años fraguando. «Sobre el accidente que mató a tu esposa, sobre el papel de la empresa en lo sucedido, sobre por qué me he esforzado tanto por ayudar a tu familia». La revelación que siguió fue más compleja de lo que la demanda o las sospechas de Jack habían sugerido. Richard había heredado una cultura empresarial que priorizaba las ganancias sobre la seguridad, pero también había heredado conocimientos específicos sobre el accidente que le costó la vida a Sarah. El anterior director ejecutivo le había informado sobre posibles problemas de responsabilidad durante la transición de liderazgo, describiendo el acuerdo con Miller como una resolución limpia de una situación problemática. Richard era joven y ambicioso, centrado en construir su visión del futuro de la empresa sin examinar a fondo los compromisos morales que le habían permitido el éxito. Pero con el paso de los años y la maduración de su perspectiva, el peso de esas primeras decisiones se hizo más pesado. Saber que su empresa había matado a una joven madre y dejado a una familia destruida se había convertido en una carga que llevaba, pero que nunca supo cómo afrontar. «Cuando te vi esa noche, cuando me salvaste la vida, no recordé tu nombre de inmediato». Richard continuó: «Pero después, cuando supe quién eras, todo me inundó. El acuerdo, el encubrimiento, la forma en que destruimos pruebas e intimidamos a los testigos para proteger la reputación de la empresa. Me di cuenta de que el hombre que me había salvado la vida era alguien a quien, sin saberlo, había perjudicado de la manera más fundamental posible. La confesión pendía entre ellos como una presencia física, años de culpa oculta y conocimiento tácito finalmente sacados a la luz. Jack sintió una compleja mezcla de reivindicación y traición. Enojo por la confirmación de sus peores sospechas, combinado con aprecio por la disposición de Richard a afrontar la verdad. «Ah, entonces todo esto», dijo Jack lentamente. «Las cenas, la ayuda con Eisen, las oportunidades de trabajo, todo era dinero por culpa,
pago por algo que no podías reconocer abiertamente. La respuesta de Richard reveló la genuina complejidad de sus motivaciones. Empezó así, admitió. No sabía cómo enmendar el daño directamente sin destruir nuestras vidas y exponer a la empresa a una enorme responsabilidad. Pero en algún punto del camino, se convirtió en algo más. Tú y Isen se volvieron importantes para mí de maneras que no tenían nada que ver con el pasado. La culpa nos unió, pero lo que se desarrolló después fue real. La conversación que siguió fue dolorosa y necesaria. Dos hombres confrontando la intersección de la responsabilidad personal y el poder corporativo, la culpa individual y la negligencia sistémica. Richard reveló todo el alcance del encubrimiento de la compañía, brindándole a Jack información que fortalecería la demanda, a la vez que destruiría su propia reputación y potencialmente lo expondría a cargos criminales. Quiero arreglar esto, dijo Richard finalmente. No solo por ti, sino por todas las familias afectadas por nuestras decisiones. La demanda es una oportunidad para obligar a la compañía a reconocer lo que hicimos y garantizar que no vuelva a suceder. Testificaré si es necesario, les proporcionaré la documentación que necesiten y aceptaré las consecuencias de decir la verdad. Jack salió de esa reunión con su comprensión de la justicia y el perdón alterada para siempre. El hombre al que había salvado y del que se había hecho amigo se ofrecía a destruirse a sí mismo para enmendar los pecados que fueron tanto personales como institucionales. El gesto fue notable por su alcance y devastador por sus implicaciones, representando un nivel de valentía moral que pocas personas en la posición de Richard jamás demostrarían. Pero también colocó a Jack en una posición imposible. Obligado a elegir entre la seguridad financiera para su familia y la lealtad a un hombre que había demostrado un interés genuino por su bienestar. La demanda podría proporcionar millones en compensación, suficientes para asegurar la educación de Isen y su estabilidad a largo plazo. Pero seguir adelante significaría destruir a Richard y potencialmente devastar una empresa que empleaba a miles de personas inocentes. La decisión que Jack finalmente tomó reflejó valores forjados por años de lucha y pérdida. Contactó al bufete de abogados y aceptó unirse a la demanda, pero con condiciones que sorprendieron a todos los involucrados. En lugar de buscar la máxima compensación financiera, Jack propuso usar el acuerdo para establecer mejores beneficios para los empleados de Technovisión y crear programas de becas para niños que habían perdido a sus padres en accidentes laborales. La respuesta de Richard fue de alivio mezclado con gratitud. Había esperado ira y acusaciones. En cambio, se encontró trabajando junto al hombre al que había perjudicado, para crear algo positivo a partir de la tragedia. Los procedimientos legales fueron complejos y emocionalmente desafiantes. La disposición de Richard a reconocer la culpabilidad de la empresa ayudó a asegurar un acuerdo que superó las expectativas. Richard renunció a la dirección de Technovisión para centrarse en la defensa de la seguridad. Jack se encontró con la estabilidad financiera suficiente para buscar oportunidades que antes le habían resultado imposibles. El acuerdo proporcionó recursos para la educación de Isen, a la vez que creó un legado que honró la memoria de Sarah. La relación entre Jack y Richard evolucionó hasta convertirse en algo que trascendió sus circunstancias originales. Se habían convertido en socios, en una misión que dio sentido a la pérdida y creó esperanza para el futuro. 2 años después, Jack vio a Isen prosperar en un programa avanzado de STEM, mientras que Richard, ahora con poco más de 70 años, encontró un nuevo propósito en la defensa de los derechos de las personas. La amistad que surgió de la crisis y se fortaleció con la verdad demostró que la redención era posible incluso en situaciones que parecían irreparables. La historia, que comenzó con un conserje que notó síntomas que todos ignoraban, se había convertido en algo más grande, un testimonio del poder de la conexión humana para trascender las circunstancias. La decisión de Jack de salvar la vida de Richard desencadenó eventos que, en última instancia, honraron la memoria de su esposa y aseguraron el futuro de su hijo. Una noche, en su pequeño apartamento, observando a Isen trabajar en un proyecto de programación sugerido por Richard,
Jack reflexionó sobre los giros inesperados que podía dar la vida. La distancia entre sus mundos resultó menos importante que su humanidad compartida. El reconocimiento de que cada vida tenía valor, independientemente de la riqueza o el estatus. Algunas historias no terminan con grandes ceremonias ni resoluciones perfectas. A veces terminan con momentos tranquilos de comprensión, con la certeza de que las personas pueden cambiar, que el perdón es posible y que incluso las conexiones más inesperadas pueden convertirse en fuentes de fortaleza y esperanza para el futuro.